Cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar algunas clasificaciones de los derechos humanos. Recordemos que en derecho existen varias vertientes. Una es el iusnaturalismo, que considera que los derechos humanos son anteriores al hombre, son elaborados por seres supranaturales, un Dios que es el que los crea, mientras en el derecho positivo entendemos que es el hombre el que crea los derechos humanos. Bueno, y revisemos a través de la historia qué ha ocurrido. Vemos que este concepto, esta categoría, no ha sido creada por un hombre, por un pensador, quizás un filósofo, sino que han sido producto de luchas sociales. Y es así como algunos autores como Karl Basak recopilan todos estos hechos y forman entonces unas clasificaciones. Aquí encontramos una clasificación. Karl Basak trabaja la clasificación de las generaciones de los derechos humanos y habla de 3 generaciones de derechos humanos. Otros autores la han complementado y hablan inclusive hasta de 6 generaciones de derechos humanos. Miremos entonces dentro de las clasificaciones que se presentan cuáles son. Entonces la primera generación, y es mirando esas luchas sociales, esa historia, la primera generación surge con la Revolución Francesa. Entonces miremos acá la primera generación. Entonces el hecho histórico relevante es la Revolución Francesa. El titular de estos derechos entonces es el individuo. Entonces el titular, el individuo. Vamos a hablar en general del individuo, pero podríamos decir que los titulares son todos los seres humanos. También algunos dicen que son los ciudadanos, porque aquí encontramos también derechos políticos. Sin embargo, vamos a hablar, bueno, y también desde el punto de vista sociológico, el ciudadano es el que vive en la ciudad, pero si vamos a mirar desde el punto de vista jurídico, el ciudadano es la persona mayor de 18 años, por eso sería más propio hablar del individuo. Entonces, en esta primera generación vemos que el titular es toda persona, todo ser humano, implica respeto, implica el no impedimento por parte del Estado, y acá nosotros vamos a observar que entonces se está protegiendo al individuo de los abusos del poder, de los abusos del Estado. Y encontramos diferentes tipos de derechos como desde el derecho a la vida, que es el más importante, el derecho a no infringir tratos crueles e inhumanos, el debido proceso, el habeas corpus, las libertades de cultos. Todos estos derechos están, estas libertades clásicas que están en todas las constituciones, las encontramos en esta primera generación. Están reconocidos internacionalmente, y ese reconocimiento está dado por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sancionado por las Naciones Unidas en 1966. Acá es importante entonces que el principio fundamental es la libertad. Entonces, para que miremos acá, revisamos esta primera generación, la libertad entonces es el principio guía, el principio fundante de esta generación. La segunda generación de derechos humanos. La segunda generación de derechos humanos surge con la Revolución Industrial. Pero no solo con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es importante porque justamente toda esa explotación que sufre el hombre, esa esclavitud del hombre por el hombre, en el que empezamos a reaccionar y decir no más, entonces es un punto, se empiezan a reconocer derechos, en este caso de los trabajadores, pero también encontramos reconocimiento de derechos de las mujeres, de las negritudes, de todas estas minorías que han sido marginadas a través de la historia y que han luchado. Por lo tanto, aquí miramos que el titular es la sociedad. Entonces, el titular es la sociedad en general. ¿Qué implican estos derechos? Estos derechos de segunda generación implican acción del Estado. Entonces necesitamos que haga algo, que hayan políticas públicas que nos ayuden entonces a hacer reales a materializar estos derechos. Estos derechos buscan entonces, primero que todo, satisfacer las necesidades de los ciudadanos y prestar los servicios públicos. También tiene reconocimiento a nivel internacional. Nosotros miramos que ese reconocimiento se da a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acá nosotros los vamos a reconocer porque se habla de los DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el principio que los guía es el principio de la igualdad. Bueno,
También es importante que tengamos en cuenta que son de satisfacción progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estados están obligados al cumplimiento de ellos, pero en la medida en que tienen una capacidad económica, dependen directamente de la capacidad económica de los estados. En la medida en que el estado va siendo rico, debe darle un mayor bienestar a sus ciudadanos, y los estados pobres pues estarán en la lucha por cada vez adquirir mejores recursos para poder dar ese nivel de vida a sus ciudadanos. Eso podríamos hablar de los derechos de segunda generación. Miremos los de tercera generación. Entonces los de tercera generación, nosotros acá podríamos hablar de ciertos hechos históricos que nos han hecho tomar conciencia, y dentro de esos hechos históricos estaría la Segunda Guerra Mundial, entonces en la cual nosotros vemos que necesitamos alguna forma, una asociación supranacional o algo que nos colabore entonces para que haya paz en el mundo. Y entonces vemos que se habla de los famosos derechos de los pueblos. Acá entonces el titular son los estados. Los estados. Y el principio que los rige es un principio de solidaridad. ¿Cuáles son esos derechos? Esos derechos son justamente los de tres tipos, ¿no? Los que tienen que ver con la paz, los que tienen que ver con el desarrollo y los que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, muy importantes, hablamos de la autodeterminación de los pueblos, de los derechos también de las minorías, etc. Entonces, aquí empieza a reconocerse, y a nivel internacional, las Naciones Unidas, la Comunidad de Naciones, entonces hizo o plasmó esta declaración, entonces a partir de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de Teherán. Hay que recordar que la sigla de derechos humanos se escribe DDHH, ¿no? Entonces, coloquémoslo por acá, entonces hablamos de DDHH, porque en plural se repiten entonces las iniciales, derechos humanos, DDHH, derechos humanos. Bueno, estos derechos entonces decíamos que eran de solidaridad o son de solidaridad, y entonces se necesita la colaboración internacional para que se materialice. Entonces son los famosos derechos de tercera generación. En nuestra Constitución, por supuesto, contemplan todos estos derechos. Hay otros derechos que, como les decía, BASAC no los trabaja, pero otros autores sí, y los han determinado como de cuarta, quinta y sexta generación. Son derechos que no han sido reconocidos por la Comunidad de Naciones, pero tienen gran importancia porque están marcando nuevos paradigmas y nos están ayudando justamente para que esa convivencia del ser humano en el planeta sea cada vez pues más armónica. Es así como nosotros miramos que hasta ahora todo el desarrollo cumple con un principio pro homine, en favor del hombre. Al ser en favor del hombre, pues lo que se pretende justamente es recapacitar y ver que el hombre, como ser racional, entonces ha trabajado en algunos campos, pero que esos campos necesitan que se establezcan unos límites. ¿Cuáles son esos límites? Entonces hablamos, por ejemplo, se habla de derechos de cuarta generación. No quiere decir que sea estrictamente este orden, le vamos a dar el número 4, pero perfectamente podría ser quinta o sexta generación. Y se habla de los derechos de los animales. Los de cuarta, quinta y sexta generación, ¿sí? Entonces estos son derechos de precaución, de prevención. De precaución, son esas alertas que se están tomando para que justamente seamos conscientes de que nosotros como hombres tenemos que dar un equilibrio en el planeta, que no podemos destruirlos porque nos hemos convertido en los mayores depredadores del planeta, y eso no puede continuar así. Entonces les decía, los de cuarta generación perfectamente podrían ser tomados como los de los animales. Entonces la protección al animal, evitar que haya tanto animal en vía de extinción y que sea el hombre el que esté propiciando este tipo de hechos. Entonces, por el contrario, el hombre debe ser el que favorezca el desarrollo de estos animales y mire con su racionalidad la forma armónica de convivencia con ellos. Tampoco se busca proteger más bien que no se experimente con ellos, que de pronto digamos que no se vaya más allá de esos derechos frente a las pruebas que se hacen entonces en búsqueda de pronto de algunas soluciones para enfermedades, etc.
Ese sería el de cuarta generación. Por ejemplo, el de quinta generación tiene que ver con la cibernética. ¿Sí? Entonces, acá nosotros vamos a mirar también ese ciberespacio, esa informática. Entonces miramos todo eso, lo puede incluir, y vemos que hay autores que lo nombran así. Entonces, si lo vamos a mirar desde el punto de vista de la internet, entonces vamos a observar que en ella nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hacer trabajar en redes sociales, conocer personas, etcétera, y es maravilloso. Es una herramienta muy útil, pero también a través de ella se cometen fraudes, se cometen muchos delitos, se atenta contra la dignidad humana. Entonces, al estar atentando contra la dignidad humana, es necesario que el Estado defienda al hombre. ¿Cómo lo va a defender? Normalmente a través de leyes, pero también haciendo que se tome conciencia sobre ello. Entonces, no es que a través de la red de pronto entonces vamos a colocar un clasificado para que una persona mate a otra, ¿cierto? Porque eso sería ilícito, entonces no podría ser permitido. Tampoco podemos ofender, dañar, calumniar, injuriar a otras personas, y por eso los estados requieren entonces controlar este tipo de situaciones. Esos son los de quinta generación, perfectamente lo podríamos tomar de quinta generación. Dentro de ese desarrollo tecnológico y científico del hombre, vemos también entonces que hay otros derechos que tienen que ver justamente con la bioética, ¿no? Entonces, cómo nosotros tenemos que aprender a trabajar coherentemente en pos de la vida, y no en un momento dado estar experimentando con el hombre mismo, en este momento con el genoma humano, entonces de pronto crear unos superhombres. Sería una posibilidad que desde hace mucho tiempo se ha pretendido justamente en aras de continuar con unas luchas, pero no, nosotros acá lo que buscamos justamente es controlar ese tipo de situaciones, que si se va a trabajar con células madre, no estemos sacrificando un individuo para obtener simplemente un órgano, sino que hay que mirar hasta dónde se va, ¿no? Que si en un momento dado se le va a colocar a una persona una prótesis y entonces se está haciendo uso de sistemas expertos de inteligencia artificial, y requerimos entonces que esta prótesis sea adaptada a la persona, que a esa persona no le esté afectando, que el objetivo principal sea la persona misma, y no de pronto simplemente digamos, que esté la tecnología al servicio de unos intereses particulares, ¿no? Entonces, de intereses particulares, egoístas, que no permiten entonces realmente un buen desarrollo. Esto, entonces, acá miramos las 6 generaciones de los derechos humanos, cada una de ellas muy importante. Hemos visto como cierto progreso en la humanidad, porque se parte de un punto de vista muy individual, y ya a la final, entonces vemos cómo se contempla la sociedad misma, todo, se complementa absolutamente todo. También vamos a mirar esa parte en la que tenemos que revisar que no solo las clasificaciones son doctrinarias, también encontramos clasificaciones constitucionales. En las diversas constituciones encontramos entonces los derechos enunciados. En Colombia, en la Constitución de 1991, vamos a encontrar que justamente hay estas clasificaciones. En el título segundo vemos 3 clasificaciones de los derechos humanos. Una, que son los derechos fundamentales; la segunda, que son los derechos sociales, económicos y culturales; y la tercera, que son los derechos colectivos y del medio ambiente. Muy importante esa clasificación. La Constitución, como norma de normas, acordémonos del principio de supremacía constitucional, entonces ha establecido este orden. Pero resulta que jurisprudencialmente también han cambiado, y vemos cómo la jurisprudencia, los jueces, entonces han visto la importancia de otros derechos y de elevar esos otros derechos a derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos otros derechos que se están elevando a derechos fundamentales? Entonces observamos que el derecho a la educación y el derecho a la salud entonces entran dentro de los que eran derechos sociales, ¿sí? Y ahorita se consideran derechos fundamentales. Por lo tanto, tienen acción de tutela. En Colombia, esa acción de tutela, que en otros países es considerada como acción de amparo, lo que busca es hacer realidad estos derechos. Entonces, hasta acá vamos viendo ese desarrollo de esos derechos humanos, unos derechos humanos que decimos que son inherentes a la persona, que buscan la protección de la dignidad humana.
Bueno, ahí tenemos que mirar exactamente a qué se refiere, porque hay muchos autores que trabajan lo que es la dignidad humana. Algunos lo guían hacia el respeto, otros hacia la libertad, otros hacia las igualdades. Incluso recordemos cómo algunos autores como Hobbes lo miran desde el punto de vista de la propiedad. Pero la idea es que sí, por supuesto, tenemos que protegernos a nosotros mismos como especie,